Ya está Raúl Costa con nosotros para charlar con Volver a Casa, A Fuego y Sangre, el libro que presentó hace unos días nada más, Fusilamientos y Muertes Violentas en la Historia Argentina. Lo presentaste en el Villa María Shopping, ¿no, Raúl? ¿Cómo andás? En el Villa María Shopping. ¿Qué tal, Mati? ¿Cómo estás? Bien, un gusto tenerte. Sí, el miércoles pasado una linda presentación hicimos y bueno, lo vimos nacer, digamos. Ahora hay que ayudarlo a crecer. Lindo. Sí, claro, y está muy lindo. Bastante más grande que el otro, ¿o no? Que el anterior. Tiene algunas páginas más. El hecho de que lo veas lindo es mérito del editorial. Mérito de Darío Falconi y la editorial El Mensú, que es quien lo ha hecho. Bueno, hasta el diseño de tapa también es idea de él. Así que es más mérito de él que mío. Y bueno, tiene algunas páginas más. Vos sabés que en ese sentido me quedaron afuera del libro algunos personajes muy importantes, como por ejemplo justo José de Urquiza, bueno, que cerraba un poco el círculo de las muertes violentas del siglo XIX. ¿Por qué? Porque es el que prácticamente pone fin a la guerra entre unitarios y federales. Sí. Pero ¿qué pasa? Yo en eso le hago caso a Darío, que tiene mucha más experiencia que yo, y me dice, cuando un libro tiene una determinada cantidad de páginas, y ahí estábamos en las 250 páginas, dice, hay que darle un final. Porque vos vas a hacer un libraco de 400 páginas, te vas a sentir súper realizado. No, porque además con Urquiza tenés para hablar. Claro, te vas a sentir súper realizado, pero no lo va a leer nadie. Porque algunos lo tratan de traidor y otros de patriota también, además. Yo trato a todos los personajes de buscarle el lado positivo. Bien. Algunos me cuesta. Rivadavia, por ejemplo, le doy vuelta y no le encuentro el costado positivo. Lo debe tener. Seguro. Por ser tan famoso lo debe tener. Y Urquiza, yo lo tengo más como traidor que como líder, ¿no? La verdad. Porque la verdad que todavía hoy los historiadores, y hablo de los historiadores en serio, no de los aficionados como yo, todavía hoy debaten sobre por qué se autoderrotó en Pavón, en la batalla de Pavón, que la tenía ganada. Y bueno, todo indica que hubo un pacto, hubo un arreglo con Mitre. Y le termina dando fuerza a Mitre. Pergeñado días antes, y bueno, y eso marcó un quiebre, no solamente la guerra entre unitarios y federales, sino a nuestro destino como nación. Porque indudablemente a partir de allí tuvimos un sesgo unitario, liberal, portuario, comandado por la élite porteña. Que se mantiene hasta estos días, hasta estos tiempos. Se mantiene con matices, se mantiene obvio, con matices. Mientras que si hubiera triunfado, como realmente había triunfado en el campo de batalla Urquiza y el federalismo, por ahí hoy tendríamos un país más federal, menos centralista. Bueno, de todos modos, la historia es la historia, eso ya pasó hace 200 años, y lo que trato en el libro es hermoso de agregarle un poco de contenido no tan conocido, es decir, trato de dejarle al lector cosas que lo puedan sorprender. Y también me permito, con todo el respeto hacia la historia y hacia los historiadores, pero cuestionar un poquito la historia oficial. En algunos casos, ¿no? Por ejemplo, todos dan por hecho, la historia oficial da por hecho, que Lavalle muere de un tiro en la garganta, balazo que habría atravesado el ojo de la cerradura de la puerta donde estaban escondidos él y un grupo de soldados que venían huyendo hacia Bolivia. Esa es la versión oficial, que puede ser, pero muy romántica, ¿no? Pensalo un poco. Pasó por el ojo de la cerradura y le entró en la garganta. Yo pienso... Muy rebuscado. ¿A qué altura estaba el ojo de la cerradura? Además también lo estaba agachado. Pero ponele, porque era una casona antigua, las casas antiguas eran altas y las cerraduras eran grandotas. Puede ser. Ahora, Lavalle venía huyendo y venía derrotado. Venía de derrota en derrota. Bien puede ser que se haya suicidado, porque fíjate que es el único que muere en esa balacera. Una balacera tremenda, y el único caído es Lavalle. Y que sus propios soldados, para proteger su reputación, porque estaba muy mal visto morir suicidado, era un deshonor, se hayan propuesto, como eran pocos, dar una versión, y todos mantuvieron la versión de que el balazo entró por el ojo de la cerradura. Te imaginas que en aquella época no había autopsia ni nada posible. Y por otro lado, otra especulación que me permito hacer en el libro, y la desarrollo un poco, es que con él, en esa retirada, venía su novia. Su novia de entonces se llamaba Dámasa Boedo. Él le decía Damasita. Damasita, meses antes, había perdido un hermano y un primo fusilados por orden de Lavalle.
Y ella después se habría enamorado, entre comillas, de Lavalle. Yo me permito disentir un poquito con la historia oficial y decir, ¿no habrá sido una relación amor-odio la que lo unía? Está bien, salía con él, eran novios, pero ¿no habrá esperado el momento para hacer justicia por la muerte de su hermano y de su primo? Es muy sugestivo que el único que haya muerto en esa balacera haya sido él. Bueno, elucubraciones como esa me permito tomar. Además uno agarra el libro, yo agarré el índice porque Raúl nos entregó recién este libro y todavía no lo hemos leído, le agradecemos muchísimo. Bueno, y arranca con, me parece, el fusilamiento, que es el de Santiago Liniers, ¿no? Hablar de Liniers y el de comienzo de la Argentina y también lo que había sido Liniers en las invasiones inglesas, lo importante que fue en la invasión inglesa Santiago Liniers, y después la decisión de alguno de la primera junta y Castelli terminar fusionándonos, ¿no? Me alegro que lo destaques porque muy poca gente hoy destaca a Liniers. Liniers fue un ídolo popular en 1806, 1807 en la defensa ante las invasiones inglesas. Bueno, el liberalismo también sesgó un poquito, si hablamos de ese pensamiento. Totalmente. ¿No? Y los propios que lo ayudaron a él a repeler la invasión, Belgrano, Castelli, Moreno, French, los propios que estuvieron bajo su mando en la defensa de Buenos Aires ante la invasión, son los que lo matan. Sí. Fusilándolo en un campo acá en la provincia de Córdoba, en el límite con Santa Fe, en una forma brutal, porque no le dieron derecho a ningún tipo de defensa, de explicación, ni hablar de juicio, nada. Lo fusilaron ahí en medio de un monte, cuando hasta meses atrás lo habían vitoreado y lo habían aplaudido. Y es más, lo fusilan ahí justamente porque si llegaba a Buenos Aires, el clamor popular iba a hacer que no lo pudieran fusilar, porque él seguía siendo un ídolo. Un ídolo de masas. Bueno, lo destaco mucho Liniers. No, porque además es un momento importante de la creación de la Argentina. Por eso comienza el libro con él. Por eso comienza el libro con él. Y termina, me adelanto a que veas el final, y termina con un desconocido. Termina con Justiniano Posse. Justiniano Posse, sí. Vos hablas de Justiniano Posse, me pasó los otros días en la presentación que tiré la frase. Si yo digo Justiniano Posse, ¿qué le sugiere? ¿El pueblo que está acá cerca de Belleville? ¿O no? Claro, sí. Nadie te dice Justiniano Posse, un gobernador de Córdoba. Justiniano Posse fue gobernador de Córdoba en 1862, 1863, muerto en pleno... Un año nomás. Un año porque fue destituido. Claro. En pleno centro de Córdoba, Rivera Indarte y Deán Fune. Centro. Piensen lo que es esa esquina. Sí. En esa esquina y a plena luz del día, mientras lo llevaban detenido al cabildo, una cuadrilla de los mismos que lo detuvieron, alegando una contraorden que no estaba escrita ni nada, fue una expresión verbal. No lo lleven al cabildo, la orden es matarlo. Y ahí nomás le pegan un tiro en medio de un mediodía en pleno centro cordobés. Sí. Piensen un poco lo que ha sido esa escena. Bueno, esas cosas eran comunes, eran habituales. Sí, claro está. El siglo XIX se caracterizó por una extrema violencia, una tremenda crueldad. Bueno, es lo que trato de reflejar en el libro. Sí, Raúl, y imagino que, bueno, esos que son hechos bastante comunes en ese siglo particularmente, fue lo que te llevó, pero ¿qué es lo que te animó a escribir un libro que trate exclusivamente sobre esas historias? Mira, tenía varios temas en mente, la verdad, y los sigo teniendo y espero poder tener tiempo, ganas y dedicación para hacer otros libros. Tenía varias. Tengo pendiente hacer uno sobre las batallas. Hay más de 500 batallas en nuestro suelo y siempre nos referimos a las mismas 4 o 5. Sí. En la provincia de Córdoba solamente hay alrededor de 100 batallas y siempre hablamos de la de Oncativo o la de la Tablada. Bueno, esa era un poco la idea. Tengo otra idea también de hacer una novela histórica. Me gustan mucho las novelas históricas y me quiero animar a escribir. Pero bueno, mientras tanto se me cruza esto también. Sí. ¿Y cómo haces la investigación? Acá estoy viendo un montón de nombres. Veo el de Hernán Brienza, por ejemplo, y me lleva el Loco Dorrego, no sé si habrás... Lo tengo y lo he leído 2 veces. Porque Dorrego es uno de mis personajes favoritos. Que es muy interesante. Después podríamos hablar también de eso. Alguna vez hay que revisar un poco los personajes de nuestra patria. A Belgrano y San Martín no los discute nadie, no los voy a venir a discutir yo. No los discute nadie y está bien. Ahora, Güemes, como mínimo, tiene que estar en ese mismo sitial de Belgrano y San Martín. Claro, estamos de acuerdo.
Artigas. Se lo reconoció hace muy poco tiempo, la verdad. Bueno, muy poco tiempo. Artigas tiene que estar. Sí. Artigas lo tenemos ahí en un rincón. Se los dimos a los uruguayos, Como ¿viste? un uruguayo, Sí, claro. Sí. Y Artigas nunca propició la independencia de Uruguay. Artigas propiciaba la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Un Exacto. verdadero caudillo que, siendo estanciero y siendo muy rico, muy adinerado, estaba al lado de los pobres, al lado de los humildes, vivió toda su vida en la humildad y muere exiliado en Paraguay. Un tipo que debería estar, pero súper considerado. Sin embargo, en la escuela ni te lo mencionan. Dorrego, otro. Sí. Monteagudo, Monteagudo. otro. Monteagudo fue mano derecha de San Martín, mano derecha de O'Higgins y mano derecha de Bolívar. ¿Querés algo más? Que era algo más. Y sin embargo nadie habla de... Por ser el segundo. ¿Viste? ¿Qué pasa? Que yo creo que en definitiva esto de la categorización que se hace en nuestros próceres no es más que una construcción. Sí. O como se dice ahora, un relato. Bueno, nos han hecho el relato de San Martín, padre de la patria, de Belgrano, indiscutido, Sí. y bueno, y nos quedamos con ese relato. Y eso nos deja afuera a un montón de tipos que no deberían haber quedado afuera, ¿no? Totalmente. Y en ese recorrido, ¿qué otros nombres vamos a encontrar en este libro? De los conocidos, por así decirlo, vamos a encontrar fusilamientos y muertes violentas que no podían faltar en el libro. Hablamos de, por ejemplo, la muerte de Narciso Laprida, la de Bien. Chacho Peñalosa, Habla del Chacho. la de Pancho Ramírez. Clavándolo en En la pica. en la pica ahí, Bueno, poniéndolo y Pancho mostrándoselo Ramírez a todo. también. Pancho también, claro. Fíjate vos, recién yo te decía de la crueldad y la violencia de la época. La exhibición de las cabezas Sí. en las picas era tan común que no solamente se hacía en las plazas y en el centro de los poblados, se hacía en la puerta de las iglesias. Mirá, Y la iglesia, que no era indiferente a esto, para nada. lo dejaba pasar. Es decir, llegaban los fieles a misa el domingo, llegaba el cura a dar la misa, llegaba el obispo en su caso y pasaban enfrente de una cabeza en estado de putrefacción, Sí. porque hacía a lo mejor 5 o 6 días que estaba colgada ahí en la puerta de la iglesia y nadie decía nada. Y voy a reivindicar, como lo hago siempre, al rol de la mujer en aquella época, Muy bien. ninguneada durante muchos años. Las únicas en toda nuestra historia que se apiadaron de esta situación y en muchos casos, como el caso de Marco Avellaneda, el caso del mismo Laprida, iban y rescataban las cabezas para darle o cristiana sepultura o entregárselo a la familia, fueron mujeres. A veces a la madrugada, a veces en forma abrupta, a veces con algún engaño, pero las mujeres eran las que se ocupaban de lavar un poco esa afrenta que se le hacía a una persona que hasta días antes había sido respetada y bueno, pero era así. Sí. La violencia, bueno, van a encontrar al Chacho Peñalosa, a Laprida, van a encontrar a Martín de Álzaga, por supuesto, que tiene mucho que ver con la muerte de Liniers también. Bueno, Facundo Quiroga. Van a, veo acá, escuchar claro. van a encontrar Facundo Quiroga y van a encontrar el fusilamiento de los responsables de la muerte de Facundo Quiroga. Ah, muy Y acá bien. también quiero hacer una pequeña digresión. Sí, por favor. Me permito también, así como cuestiono parte de la historia, me permito también decir que hay muchas otras cosas que aún hoy permanecen irresueltas. La historia no se ocupa de resolver los problemas como debiera ocuparse. Hablo de la historiografía, ¿verdad? La historia oficial. Hablamos de Quiroga. Por la muerte de Quiroga pagaron los hermanos Reinafé de Córdoba y Santos Pérez, que era un empleado de los hermanos Reinafé, que fue el ejecutor del tiro. Ahora, los autores ideológicos, los autores intelectuales de la muerte de Quiroga no son los hermanos Reinafé. Los hermanos Reinafé no tenían luces, eran empleados de Estanislao López, gobernador de Santa Fe. Y da la casualidad que con la muerte de Quiroga, Estanislao López y Rosas quedan como los únicos dueños, los únicos caudillos de todo el interior del suelo, de lo que luego sería suelo argentino. Sí. Es sugestivo, ¿viste? Sí, Pero sí, bueno, por eso fue Estanislao López, nos fue quedamos- Rosa, fueron los dos. ¿Viste? Nos quedamos con la sentencia y nos Claro. quedamos con que fueron los Reinafé, los mataron, los fusilaron en la plaza, como se hacía. Otra cosa que llama la atención, se invitaba a la gente a los fusilamientos. Claro. Sí, era todo un evento. Una reminiscencia de los circos romanos, ¿viste? Claro. Se invitaba a la gente. Y otra cosa que da que pensar es que no solamente eran aceptados, tolerados los fusilamientos, sino que eran hasta moneda corriente. Cuando lo fusilan a Camilo Gorman, que también lo trato en el libro,
junto a Ladislao Gutiérrez, que luego dio pie a la famosa película, y mucha gente la conoce por Camila, la película, ¿no? Sí. Bueno, cuando la fusilan a Camilo Gorman, Uh-huh. su familia está presente en el fusilamiento. Y salvo la madre, que cuentan las crónicas que llora en el momento, el resto permanece impertérrito, permanece... El padre había consentido la decisión de matarla. ¿Por qué? Porque consideraba un deshonor para la familia que se hubiera escapado con un cura. Sí. Bueno, con la mentalidad de hoy nos parece una absoluta locura. Una frase histórica del cine, Y- los dos viéndolos ahí, Dalislao, no recuerdo qué le dice Camila a Dalislao Sí, en ese se momento. intercambian unas palabras uno antes ahí de ser al fusilado, final. sí, es Y increíble. seguramente ha sido una locura, Sí. pero en la época estas cosas eran aceptadas, toleradas, Ujú. no sé si bien vistas, pero al menos como una cosa usual. Raúl, y Sí. nombraste de algunos personajes conocidos, otros que quisiste reivindicar, pero haciendo investigaciones, ¿descubriste alguno? Muchísimo. Que Sí. dijiste, no, che, este hay que contarlo. Muchísimo. No quiero contar tanto porque no me van a contar el libro. No, tanto no, y pero no. que pero- la verdad con todo lo que Los está contando fusilados, los invito hay que ir a- a comprarlo ya. Los invito a descubrir a los fusilados de Tambo Nuevo. Mira. Los invito a descubrir a Mariano Gómez. Los Bien. invito a descubrir al general Leandro Gómez, que solamente lo puede conocer alguien por la canción de los olimareños, que le cantan al general Leandro Gómez. Bueno, esos y muchos más, los invito a descubrir a Jerónimo Costa, que no debe ser pariente mío, porque mis abuelos vienen de Italia. Claro. Pero los invito a eso. Hay muchos personajes desconocidos, pero que han sido muy importantes. Muy importantes. Y hay otros Sí. que la historia los ha dejado de lado en forma adrede, y hay que hacer un poco de justicia con ellos. Martiniano Chilavert es uno, Marco Avellaneda es otro. Marco Avellaneda era un joven de 28 años que ya Sí. había sido diputado, era gobernador con 28 años, ¿no? Ujú. Era gobernador, y lo matan también sin juicio previo, en una forma que finalmente sería el padre de quien luego sería presidente de Claro. la nación, Nicolás Avellaneda. Nicolás Avellaneda. Lo matan de una forma tan salvaje, tan cruel, lo suben a una carreta, una galera, le simulan un juicio, le hacen un interrogatorio, le simulan un juicio, desnudo lo suben, fíjate vos las cosas, ¿no? Sí, sí, Eh, nivel de tortura. En 10 minutos, después que le toman una interrogación, lo declaran culpable, lo tiran de la carreta al suelo, cae al suelo, se lastima, todo polvoriento, cuando se levanta, lo degüellan con un cuchillo mellado. ¿Qué significa esto? Un cuchillo roto. Ujú. ¿Para qué lo fusilan, lo degüellan con un cuchillo roto? Para que le doliera más. Fíjense la mentalidad de la época, para que sufriera más. Entonces cuentan que el degüello de Marco Avellaneda duró una hora y media. Imagínense el sufrimiento de ese Sí, tipo. sí. Ir sintiendo cómo de a poco le iban cortando la garganta. Y cuando logran finalmente Ujú. arrancarle la cabeza y la cabeza cae al suelo, se ponen a jugar a algo parecido a lo que es el fútbol. El fútbol no estaba inventado en ese Claro, tiempo. El todavía. fútbol lo inventaron los ingleses años después. Ujú. Pero se ponen a jugar como si fuera la pelota, patearse la cabeza entre ellos. Una locura. Por ahí estamos hablando de esto y habrá oyentes que por ahí se espantan, ¿no? Pero Pero bueno, Pero nuestra historia, es nuestra claro. historia. pero bueno, esta es la historia. Tomé conciencia en este momento que estamos hablando de estas cosas tan crueles, y a lo mejor hay gente No, escuchando pero que, por favor, que se puede por impresionar. favor. Pero bueno, pero es la historia. Sí, sí, Es la sí. historia, es lo que ocurrió. Ujú. Juegan con la cabeza, le descuartizan todo el cuerpo y con sus miembros se ponen a tirárselos, a arrojárselos hacia la cara, como una broma. Se festejaba eso. Bueno, esa crueldad, esa violencia, esos fusilamientos, en la gran mayoría de los casos evitables, Sí. es lo que trato de desentrañar en el libro. Y también trato de ver y aportar algo a la historia. Yo no soy historiador, soy aficionado, soy lector, Sí. pero trato de aportar algo en el sentido de que... Bueno, pero ya tenés 2 libros. sí, Raúl, ya debería considerarme escritor. Y tenés un podcast Me da también. cierto pudor todavía. Pero trato de, Sí. de ver en el libro, de dejar algo siempre para la reflexión, para Ujú. la investigación. Bien. Dar una vueltita de Sí, tuerca. como un siempre. disparador, sí. Dar está una bueno. vueltita de Sí, tuerca, está ¿viste? bien. Siempre tratar de... bueno, y a lo mejor las cosas no fueron tan como lo han contado, pueden haber sido distintas. Y bueno,
Y vos me hablabas de la bibliografía. Sí. La verdad que lo de la bibliografía es todo un tema. Es lo que más tiempo me lleva. Por ahí cuando me siento a escribir, me fluye, digamos. O sea, me es más fácil. Pero la investigación previa es muy complicada. Sí. ¿Por qué? Primero porque no confío en internet. No confío en las páginas. A mí me dicen, pero si googleas sobre la muerte de Laprida, te van a aparecer 150 páginas que te van a decir cómo fue. Sí, pero a lo mejor 120 son porquería. ¿Viste? Yo no sé, Sí. salvo que la página sea de Felipe Piña. Claro, sí, o qué historiador, de qué manera ve la historia. Claro, qué sé ¿viste? yo. Pero por ahí hay páginas muy lindas, muy bien presentadas, pero la escribió anda sabe quién. Entonces, primero no confío. Voy mucho a fuentes escritas, digamos, a libros. Bien. Porque además el libro presume otra responsabilidad. El tipo que escribió el libro puso la cara, puso el nombre, la editorial también, no te van a escribir cualquier cosa. Entonces voy a los libros y empiezo a investigar y a indagar y eso ¿Y qué lleva haces? ¿Subrayás? ¿Vas mucho sacando textos? No, un trabajo de loco. Tengo algunos proveedores de libros, amigos historiadores que me prestan, y después, bueno, las bibliotecas públicas. Voy mucho a las bibliotecas. Vas a la biblioteca. Y muchísimo, sí, obviamente. Y de ahí vas sacando material, voy leyendo, que por suerte me gusta mucho, y bueno, y de lo que vas leyendo va extrayendo conocimiento, digamos. Sí, por supuesto. Es todo un trabajo, no es tan sencillo. No, para nada. Me imagino que cuando lo ves terminado decís, bueno, qué orgullo, valió la pena todo ese laburo también. Es una gran satisfacción. Sí. Siempre digo que vale la pena, siempre aliento a quien sienta que tiene algo que decir a que escriba. Lamentablemente no es económicamente rentable, al menos como uno quisiera. Sí. Sería hermoso poder vivir de la escritura. Obviamente eso no lo lograré nunca, pero sí me da una enorme satisfacción poder decir que bueno, ya tengo 2 libros publicados y en mente 2 o 3 más. Bien, y en poco tiempo además. También. Y el primero lo sacamos en noviembre del 2023. Claro. Y el segundo ahora, sí que en menos de 2 años. Menos de 2 años. Vamos a ver si en los próximos 2 años podemos por lo menos sacar uno más. Qué bueno. Raúl, 2 palabritas sobre el podcast, porque no se detienen esos 7 minutos de historia. Son muchos más que 7 Sé minutos. que vos sos oyente del podcast. Sí, Gabriel, sé que es oyente. Digo, ya son muchos más que 7 minutos. Mirá, llevamos más o menos por el número 47 o 48 los episodios que ya tenemos colgados en nuestros sitios, en las redes y demás. Pero tenemos grabados otros 4 o 5 porque ponemos uno por semana. Claro. Con lo cual ya hemos pasado los 50. La verdad que esa fue una idea que tuve justamente en el año 2023, cuando presenté el libro anterior, y se lo comento a Roberto Benítez. Roberto Benítez es un médico de villamariense, muy conocido en la ciudad, amigo mío, pero nunca habíamos hablado de historia. Mirá. Y el día que yo presento el primer libro, él llega temprano a la cita. Era a las 8:30 y él llega a las 8. Le digo, Roberto, llegaste mucho antes. Y bueno, pues ya estoy acá, me dice, me quedo. Y yo que estaba descargando los libros para ponerlo en un Claro, estante, armando todo. armando el Con escenario, los qué sé nervios yo. y todo eso. Claro, me daba lástima, me daba cosa dejarlo solo y me pongo a charlar con él hasta que empezó a llegar gente. Y en esa charla me dice, yo soy un apasionado de la historia, como vos. Me dice, mirá, nunca supe. Nos pusimos a charlar y a los 2 o 3 meses a mí se me ocurrió esto del podcast y pensé, digo, hacer un podcast, yo que ya de por sí soy medio aburrido, y hacerlo, y hacerlo yo solo va a ser una cosa soporífera. Digo, si vos lo haces tipo diálogo, puede ser más interesante. Sí. Entonces se me ocurre Más fácil. hablarle a Roberto, invitarlo a tomar un café y decir, che, ¿qué te gustaría que hagamos un podcast? Me encantaría, me dice. Bueno, cuando me dijo así, listo, arrancamos. A la semana siguiente estábamos grabando el primer episodio. Bien. Y de eso a hoy han pasado ya más de un año, con lo cual estamos hablando de 50 y pico de episodios ya grabados. Qué lindo. No, aparte es muy dinámico. Sí. En el diálogo que se da y en cómo van contando en 7 minutos cuestiones. Y son 7 minutos. Sí, sí, ¿Viste? literal. Es el tiempo que te lleva, no sé, lavar los platos, ir al baño, podar una ramita en el patio, barrer la cocina. Es un tiempo mínimo. O mientras llevas a los chicos a la escuela, ¿me entendés? En cambio, si vos haces un podcast de 45 o 60 minutos, tenés que sentarte a escucharlo. Sentarse, ¿Viste? sí. Hay otra predisposición. Esto es lo que hicimos hacer. Bien ágil y no agotamos los temas. Habrás visto, Gaby, que no agotamos los temas. Siempre queda. ¿Viste? Tiramos una grajea sobre algún personaje, sobre algún hecho y lo desarrollamos, pero ahí, después desarrollamos otro. Y tenemos una muletilla, que es lo que no te contaron. Tratamos en cada episodio
de dejarle al oyente algo que no ha escuchado en otro lado. Yeah. Sin hablar mentiras. No, se puede. Estamos documentado. Fundamentadamente, Sí. pero tratamos de dejarle siempre algo que no le contaron o que no sabía. Y ese gancho creo que es lo que nos ha dado, entre comillas, cierto éxito, digamos, porque todos los comentarios que recibo del podcast tienen que ver con eso. A raíz de eso me enteré de tal cosa o tal otra. Claro. Así que, bueno, Mati no lo por lo Y algunos sí, por lo que me los asiento con primeros. la cabeza no lo he escuchado. Los primeros En Spotify o en YouTube. Bien, voy a Todos seguir lados. escuchando los otros. Sí, los primeros recuerdo que cuando los sacaste y nos contaste, escuché los primeros, Bien. pero después ya no. Además son muy olvidadizos. Leo libros y me olvido de los libros que leo. No me ¿no? digas. Sí, me pasa eso. Después tengo que releerlo, me olvido de partes. Pero me encanta escucharte. Quería preguntarte además, sobre todo Raúl, ¿cuándo vas a seguir presentando este libro? Porque me imagino que se viene la gira ahora. Arrancaste Mirá. acá, en Villa María. Mira, no he armado nada todavía, sí. pero obviamente vamos a hacer lo mismo que hicimos con el anterior, que fue presentarlo en un montón de localidades, la Feria del Libro de Córdoba. No llegué a tiempo para la Feria del Libro de Córdoba, porque está terminando ahora. Sí. Pero bueno, sí, la idea es presentarlo. Bueno, por lo pronto, la noche de la presentación, recibí una invitación que por supuesto acepté gustosamente para presentarlo el jueves de la semana que viene, Bien. creo que es 23, en el Rotary Club Villa María Este, Sí. que se reúnen allí en la Casa de la Amistad. Sí, en el Parque Pereira. Bueno, Claro, en el Parque Pereira. Bueno, Sí, ahí lo vamos a presentar el jueves de la semana próxima. Me invitaron esa misma noche. Bien. Y después vamos a repetir un poco los lugares donde estuvimos, porque además es muy gratificante lo de la presentación en los pueblos. A veces en los pueblos uno no toma conciencia de un hecho tan simple como ir a presentar un libro, se transforma en algo importante Sí, para en muchos un de los plan, pero para claro. muchos de los habitantes de ese pueblo. ¿Entendés? Pongo un solo ejemplo, Sintra. Sí. Cuando lo llevé a Sintra, primero pensaba que no iba a haber nadie, y había más de 30 personas. Y después el interés con el que escuchaban, y yo digo, claro, es que muchas veces pasarán semanas en los que acá no hay nada, o sea, no hay cine, por ahí no viene nadie a dar ninguna show ni charla de nada, Sí. o sea, no hay una gran vida Yo he ido a Sintra, social. tengo un amigo, pero bueno, sí, sabemos lo que es Bueno, viste, esa no hay localidad tan una- pequeña, pero una tan gran- linda. Una claro. gran vida social. Sí, Así sí. que me llevó una gran satisfacción. Y bueno, localidades pequeñas, estuve en La Playosa, en Tío Pugio, en Arroyo Cabral, en James Cray, en Alcira En Gijena, Alcira Gijena, presentándolo, ¿no? Y después lugares más grandes como Río Cuarto, como Córdoba, la Feria del Libro de Córdoba, Devoto, cerca de San Francisco. Sí. Bueno, haremos el mismo de Pero siempre en la provincia, dando vueltas, ¿ha salido un poquito más o No, no? he salido. A ver, todo esto lo hago a pulmón. Sí. Claro. El anterior lo tengo en 25 librerías a la venta, pero todas de la provincia de Córdoba. ¿Por qué? Porque lo hago yo. Claro. Va a la librería y le Entonces, lleva los ¿qué libros. hago? Siempre tengo en el baúl 10 o 12 libros. Claro. Y si voy, suponete que me salió un viaje a San Francisco, pero voy y llevo a la librería de San Francisco y como paso por las varillas, lo Deja. dejo en la librería de las Claro. varillas. Claro. Y lo mismo hago cuando voy para Marco Juárez. Ahí, en la vieja librería en Marco Juárez, que la menciono porque es una de las que más libros me vendió, cuando voy a reponer libros a la vieja librería, paso por Aureliano Libros en Belleville y también le dejo. Claro. Bien. Entonces lo hago todo de ese modo, Sí, muy sí, artesanalmente. Si me largo fuera de la provincia, y se me hace muy antieconómico, porque nadie me paga la nafta para ir a Marco Y Juárez, no, y el tiempo, o a San además, Francisco, y o a claro, Carlos Paz, sí. a llevar el libro para que en una de esas se Se venda. venda. Claro. ¿Viste? Es muy. Entonces, lo de las Y se vende librerías, mucho más en las presentaciones, ¿no? Decía mucho inclusive más las recién. presentaciones, mucho más las presentaciones. A ver, puede que la presentación vaya a lo mejor poca gente, pero esa poca gente que va, ya va media predispuesta Totalmente. a la compra, porque sabe que si va a escuchar la presentación de un libro y más o menos le gusta la onda del libro, lo va a comprar. Sí, sí, ¿Me sí, entendés? sí. En cambio, la librería tenés que esperar que el posible lector vaya, se interese primero por la historia, después le interese el libro, o trato en la solapa y en la contratapa, trato Sí. de poner alguna frase también que sea un gancho, ¿viste? Bien. Que lo lea la contratapa y diga, mira qué interesante. Bueno, todo eso es un proceso. Sí. Y además yo, para el resto de la provincia, en Villa María, bueno, más o menos me conocen, pero para el resto de la provincia soy un ilustre desconocido, entonces yo no puedo competir con Felipe Piña, por Claro. ejemplo, Sí, sí, pero un para ejemplo. nombrar al número uno hoy de Sí. los historiadores.
Él trae un libro, o Tito Dómina, para hablar de un cordobés, y automáticamente lo vende porque es Tito Dómina. Sí. Bueno, a mí me tiene que primero conocer, después le tiene que gustar la temática. Es todo un proceso. Sí, ¿cómo se puede comprar acá? Bueno, acá lo van a tener Libre Libro, Bien, Expo Libro, perfecto. y la librería que hace poquito que abrió aquí en Buenos Aires y Yapeyú. Sí. Bueno. Libros Villa María, algo así. No sé cómo se llama, la Creo verdad, que porque sí. sé que abrió hace poquito, Sí. pero ya me Es contactó. la librería de mi barrio, está muy cerca de mi casa. Por eso sé que- Ya me contactó bien. la dueña, así que... Claro, que antes vendía por Instagram. Claro, nomás. está en ferias también, está en sí, ferias. Le sigo. Y después, bueno, en el resto de la provincia, en Córdoba lo vende el Emporio, únicamente el Emporio, Bien. pero en las 4 sucursales. Perfecto. Es decir, que en Córdoba está en el pleno centro, en la peatonal, en un shopping, en Villa Allende. O sea, el Emporio se encarga de distribuirlo en sus locales. Bien. Y después lo tengo a la venta en Río Cuarto, en Río Tercero, en San Francisco, en Hernando, en Carlos Paz, en La Cumbre, Marco Juárez, Belville, Las Bueno, Varillas. muchos lugares, Raúl. Y Sí, son muy 25 bueno. librerías, así que son 20 localidades más o menos. Perfecto. Bueno. Che, gracias por venir. No, por favor. La gracias verdad, a por ustedes. tomarte el tiempo de poder charlar la historia. A nosotros nos encanta con Gaby, te darás cuenta. No hace como 40 minutos que estamos charlando No me digas. contigo, sí. Ocupamos el resto del programa. Nos quedan 10 minutos Bueno, nomás de programa, hasta imagínate. mañana, decía. Ya está. Y listo. Bueno, un gusto, chicos. Gracias, un gusto, Raúl, de verdad, como gracias. siempre, y hagan con el libro lo que quieran, pero lo que me gustaría es que lo lean. Sí, Si lo vamos a ver. la audiencia lo quiere, bueno, que se manifieste, Sí, digamos. que ustedes vamos a ver. decidan, Que se Ahora bien. manifieste y lo vamos a regalar. Primero tal vez lo Sí. ojeamos un poquito con, Dale. con Gracias, Gaby. Muchas gracias. por el libro y felicitaciones. Bueno, Sí. muchas Porque gracias. Gracias es a un ustedes. laburazo. Raúl Costa presentando A Fuego y Sangre, fusilamientos y muertes violentas en la historia argentina. El Mensú Ediciones es quien lo ha editado, así que bueno, ya lo pueden comprar en todas las librerías que acaba de nombrar el Rally Costa, como lo conocemos acá en Villa María. Gracias, Raúl. Nosotros escuchamos Peces Raros ahora y ya venimos para ir cerrando este programa de día martes.